Un saludo al comenzar la exposición de este tutorial sobre planes económico-financieros, extraído de mi libro Técnicas MBA con Numbers, publicado en iBooks Store. La información que proporciona la contabilidad financiera, precisamente por ser detallada y precisa, no pocas veces es también farragosa y poco apta para una visión rápida, sintética, interactiva y por tanto útil para la toma de decisiones. ¿Cómo puede conseguirse el logro de esa información sintética y dinámica? Por medio de los planes económico-financieros o PEF. ¿Qué entendemos por planes económicos financieros o PEF? La visualización simultánea e interactiva de la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y los flujos de tesorería. El PEF se revela como un verdadero cuadro de mando de la empresa, ya que mediante él es posible y fácil sintetizar los datos de la contabilidad oficial de manera que pueda realizarse un triple análisis pasado, presente y futuro de la marcha del negocio. Vamos a continuación a exponer el funcionamiento mediante el PEF de un plan económico financiero y en pantalla tenemos los datos del supuesto que vamos a considerar. Se trata de analizar la viabilidad de una cierta empresa en un horizonte de 5 años. Tenemos datos expresados en millones de unidades monetarias. Los primeros relativos a la cuenta de explotación y el balance. Ingresos de explotación, gastos de explotación, dotación a la amortización, inversiones en inmovilizado, capital social y recursos ajenos. Los segundos referentes a los parámetros de cambio interanual expresados en tasas de crecimiento de actividad, ingresos, gastos de explotación, ingresos financieros y gastos financieros. Por fin, los datos correspondientes a otros parámetros considerados, tipo de impuesto de sociedades, tasa de dotación a la amortización y tasa de dotación a reservas. Se trata de un ejemplo simple, de todas maneras no hay que memorizar ni hacer ningún intento de aprenderse los datos. Lo importante es captar las ideas de funcionamiento del PEF. Para ello pasamos a continuación a ver un esquema de cómo funciona el PEF. La dinámica del plan económico financiero se contiene en esta pantalla. Los periodos básicos para el cálculo son los dos primeros. Los bloques de cálculo son la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y los flujos de caja. Siempre los mismos que van evolucionando con los parámetros de futuro. El cuarto bloque es un bloque opcional que son los ratios que permiten ver las interrelaciones más significativas entre los distintos bloques del PEF. Teniendo en mente este esquema, vamos a ver cómo se realiza el supuesto que habíamos propuesto con la dinámica del PEF. En esta pantalla tenemos los cálculos correspondientes al primer año del PEF. Repitamos que como mejor se puede aprender a realizar un PEF es poniéndose a ello paso a paso, por lo que se recomienda al lector interesado que trate de reproducir el proceso que aquí se describe. La elaboración de un PEF de 5 años se realiza de una manera incremental por años. En este proceso de creación, la formulación básica es la correspondiente, como hemos dicho, a los 2 primeros años. Repitamos que las 3 secciones que veíamos en el esquema de que consta el PEF son cuenta de pérdidas y ganancias, balances de situación y flujos de caja. La formulación del primer año implica cálculos sencillos, no es difícil. Se limita a la introducción de los datos del enunciado indicados sobre fondo verde y la realización de cálculos sencillos relativos a la dotación de la amortización. En la tercera columna está la fórmula. Resultados, y aquí está la fórmula,
inserción de datos en el balance, que es simplemente inserción, y cálculo de los flujos de proyectos financieros de capital y libres que se incluyen, con arreglo a sus fórmulas, en esta tercera parte del plan económico financiero. Una vez hechos los sencillos cálculos, que prácticamente son nada más que introducción de datos, o básicamente introducción de datos, pasamos al segundo año, que es el que requiere más complejidad en los cálculos. La tabla primer y segundo año del PEF es una tabla incremental construida sobre la tabla del primer año, a la que se ha añadido la columna año 2. En esta nueva tabla, la columna de fórmulas, que vemos en la tercera, aquí en la última columna, se refiere a las fórmulas de Numbers relativas al cálculo de la columna del año 2, del año número 2. Los cálculos a realizar en el segundo año son el verdadero corazón del modelo y resultan más complejas que las del año inicial. Aquí están las fórmulas, como digo, para poderlas reproducir, pero en términos generales las orientaciones de los cálculos relativos a las tres secciones, pérdidas y ganancias, balance, flujos de caja y por último ratios, son las que se indican a continuación. Pérdidas y ganancias. En el año 2, todas y cada una de las rúbricas de este bloque, tomando como base los del año 1, se incrementan con los parámetros de crecimiento correspondientes. Balance. En el año 2, las rúbricas del balance también toman como base las cifras del año 1, incrementándolas con el crecimiento interanual de las masas patrimoniales correspondientes. Flujos de caja. Registran en el segundo año ajustes incrementales semejantes a los del balance. Los ratios se calculan en el segundo año por primera vez, ya que en el primer año, al tratarse del año inicial, no existen los ratios. Pasemos ya a los 5 años. Los 5 años del PEF, simplemente lo que se hace para calcularlos es copiar las fórmulas del año 2 hacia la derecha, con algunas excepciones. Las que se refieren a los flujos de caja correspondientes a recursos ajenos, amortizaciones de deuda, ya que estas amortizaciones de deuda se realizan en esta fila de una manera discrecional, habida cuenta de las disponibilidades de tesorería que podamos tener, para no dejar la tesorería en negativo y tener la tesorería suficiente. Esto es lo único que se hace de una manera discrecional. Por lo demás, las fórmulas se copian hacia la derecha y se tiene el desarrollo total del PEF. Como se ve, en el PEF tenemos de una manera sintética las tres cuentas y los ratios que pueden ser examinados. Se pueden hacer cambios interactivos al momento y como todo está relacionado, tocando en un sitio, se realizan automáticamente todos los cambios correspondientes en los demás sitios relacionados. Son muchas las magnitudes del PEF susceptibles de ser reproducidas gráficamente. De entre todas ellas, como síntesis de la evolución del PEF en el quinquenio considerado, se han elegido las representaciones gráficas de los ratios de rentabilidad y de solvencia. Hay que precisar que la evolución netamente positiva de estas magnitudes no tiene más que un valor simbólico en el contexto didáctico que tiene este tutorial. Este tutorial está extraído del contenido del libro Pedro N. Moreu Jalón, Técnicas MBA con Numbers, publicado en iBooks Store, que entre otros temas contiene los que pueden verse sobre fondo amarillo en pantalla. El libro de orientación eminentemente práctica contiene 60 tests de autocomprobación y 60 ejercicios completamente resueltos con Numbers. Próximamente podremos volver a encontrarnos en YouTube en otros vídeos tutoriales basados en temas como los anteriores de técnicas MBA con Numbers. Hasta entonces,
Un cordial saludo.